Hola, hola, amantes de las series turcas. ¿Cómo están todos hoy? Yo soy y les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito donde destripamos, analizamos y celebramos lo mejor de la ficción turca. Hoy tenemos un vídeo explosivo. Uno de esos que te dejará boquiabierto y que seguramente generará debate en los comentarios. Hoy vamos a hablar de rumores, de separaciones, de secretos a voces y de la cara oculta del brillo y el glamour que vemos en pantalla. Porque sí, amigos, hasta en los cuentos de hadas turcos hay drama, y del bueno. Vamos a sumergirnos en el posible, el casi confirmado, el rumor que corre como la pólvora, la supuesta ruptura, abandono o, como dice el título, la explosión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, sino que intentaremos desentrañar ese secreto oscuro, que, según las malas lenguas, es la verdadera causa de todo este terremoto mediático. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo del chisme turco, quiero recordarles lo de siempre: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de salseo, análisis profundo y mucho amor por las series que nos apasionan. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, empecemos por lo básico. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan en cada rincón del mundo donde las series turcas tienen fans. Protagonistas de la exitosísima Sen Kalkapm, una comedia romántica que conquistó corazones y batió récords de audiencia. Una serie que catapultó a ambos actores a la fama internacional y, lo más importante para este vídeo, una serie que los unió no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Su relación, desde el principio, fue un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes guapos, exitosos y enamorados. Vacaciones idílicas, fotos adorables en redes sociales, entrevistas derrochando amor, todo apuntaba a que estábamos ante la pareja perfecta. Y eso, amigos míos, es lo que hacía aún más impactante la noticia de su supuesta separación. La noticia golpeó a la comunidad de fans como un rayo en un día soleado, dejando a muchos preguntándose qué había salido mal en lo que parecía un romance de película. Pero antes de entrar en los detalles del rumor, hablemos un poco más de Sen Kalkapm. La serie, como les decía, es una comedia romántica. Género que, si bien puede parecer simple, requiere de una química especial entre los protagonistas para funcionar. Y vaya si Kerem y Hande la tenían. Interpretaban a Serkan Bolat, un arquitecto obsesionado con el trabajo y con cero habilidades sociales, y a Eda YLDZ, una florista independiente y soñadora. Sus caminos se cruzan por una serie de circunstancias rocambolescas, dando lugar a una relación llena de altibajos, pero también de momentos muy dulces y divertidos. Analicemos un poco más a fondo estos personajes. Serkan Bolat, con su aura de hombre inaccesible y su aparente frialdad, representaba el arquetipo del hombre que necesita ser descongelado por el amor. Eda YLDZ, por su parte, era el torbellino de energía positiva que llegaba a remover los cimientos de su vida. La dinámica entre ambos era explosiva, un tira y afloja constante que mantenía a los espectadores enganchados a la pantalla. La serie tiene muchísimos puntos fuertes: una fotografía preciosa que nos transportaba a los paisajes de Estambul, una banda sonora pegadiza que sonaba en cada fiesta y reunión, personajes secundarios entrañables que aportaban humor y calidez a la trama, pero sin duda, la clave de su éxito fue la química innegable entre Kerem y Hande. Esa química que trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real que todos celebramos, una relación que parecía sacada directamente de la serie, un cuento de hadas moderno donde los protagonistas encontraban el amor verdadero en medio del caos y la confusión. Ahora volvamos al tema central: la explosión, el abandono, la ruptura. ¿Qué pasó realmente? Aquí es donde la cosa se pone turbia, amigos. Porque, como suele suceder en estos casos, hay muchas versiones y poca información confirmada. Lo que sí es cierto es que, de un tiempo a esta parte, las apariciones públicas de Kerem y Hande juntos se redujeron drásticamente. Las fotos en redes sociales, que antes eran constantes y derrochaban amor y complicidad, desaparecieron, dejando un vacío que fue llenado por especulaciones y rumores. Y cuando se les preguntaba por su relación en entrevistas, sus respuestas eran evasivas y ambiguas, respuestas que no confirmaban ni negaban la ruptura, alimentando aún más la incertidumbre entre sus fans. Esto, obviamente, alimentó los rumores. Y con los rumores empezaron a surgir las teorías. La primera y la más común es la típica diferencia de agendas. Ambos actores están en la cima de sus carreras, con proyectos por todas partes.
Kerem, por ejemplo, ha estado trabajando en proyectos internacionales, buscando expandir su carrera y probarse en nuevos mercados, mientras que Hande ha estado centrada en series y películas en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas del país. Se argumenta que la distancia, las largas jornadas de rodaje y la falta de tiempo para verse habrían terminado por desgastar la relación, creando una brecha imposible de superar. Pero aquí es donde entra en juego ese secreto oscuro que mencionábamos al principio. Porque, según algunas fuentes, la ruptura no se debió simplemente a la falta de tiempo, sino a algo mucho más grave. Algunos medios turcos conocidos por su sensacionalismo y su afán por el chisme, hablan de una tercera persona involucrada, de celos enfermizos, de infidelidades que habrían roto la confianza entre Kerem y Hande, pero, repito, estos son solo rumores. No hay ninguna prueba contundente que lo confirme, solo especulaciones y filtraciones de fuentes anónimas que podrían estar buscando el minuto de fama a costa de la pareja. Lo que sí es cierto es que en el mundillo de las series turcas hay mucha presión. Los actores son constantemente vigilados por la prensa y por los fans, cada movimiento es analizado al detalle y cualquier desliz puede ser amplificado y convertirse en un escándalo de proporciones épicas. Y en el caso de Kerem y Hande la presión era aún mayor, precisamente por ser una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Su relación era vista como un modelo a seguir, un cuento de hadas que debía tener un final feliz, lo que generó una presión adicional sobre ambos. Otra teoría un poco más conspiranoica y digna de una serie de espías, habla de una estrategia de marketing orquestada por las agencias de representación de ambos actores. Algunos creen que la relación entre Kerem y Hande fue, desde el principio, una forma de promocionar Senkalkam, de generar interés mediático y de aumentar la popularidad de la serie. Y que una vez que la serie terminó y cumplió su objetivo, la relación también llegó a su fin, como si fuera una simple herramienta de marketing descartable. Esta teoría suena un poco descabellada y cínica, la verdad, pero en el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo engañan, todo es posible. Dejando de lado los rumores y las teorías, lo que sí podemos afirmar con certeza es que la situación entre Kerem y Hande es, como mínimo, tensa y delicada. Su silencio prolongado, su falta de apariciones públicas y sus respuestas ambiguas en entrevistas son señales claras de que algo no está bien, de que hay problemas en el paraíso. Si están separados definitivamente, si están intentando salvar la relación a duras penas, o si simplemente están tomándose un tiempo para reflexionar y replantearse su futuro juntos, es algo que solo ellos saben. Solo el tiempo dirá si su historia de amor tendrá un nuevo capítulo o si, por el contrario, llegará a su fin. Pero más allá del chisme y del salseo, es importante recordar que estamos hablando de personas reales, no de personajes de ficción. De dos jóvenes que se enamoraron, que vivieron una relación intensa y apasionada, y que ahora, por las razones que sean, están pasando por un momento difícil y doloroso. Y como fans, lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad, evitar alimentar los rumores y las especulaciones infundadas, y enviarles buenas vibras para que puedan superar este bache en el camino. Y hablando de respeto y de privacidad, quiero aprovechar este momento para hablar de otra serie turca que, aunque no está directamente relacionada con el tema de hoy, sí que aborda temas importantes como la presión mediática y las dificultades de la fama, Menajerim y Ara. Menajerim y Ara es una serie que nos adentra en el mundo frenético y competitivo de una agencia de representación de actores. Cada episodio sigue las vidas de los agentes y de sus clientes, mostrando los entresijos del negocio del espectáculo, las rivalidades entre agencias, los egos inflados de las estrellas, pero también las amistades inquebrantables y los momentos de compañerismo que surgen en medio del caos. La serie cuenta con un reparto coral brillante con nombres como Barfalay, Canan Erguder, Fatih Arman y Asen Erolu, actores de renombre que dan vida a personajes complejos y entrañables. Y lo que la hace realmente especial y atractiva para el público es que cuenta con cameos de muchísimos actores y actrices turcos famosos, que se interpretan a sí mismos, mostrando una faceta desconocida de sus vidas y de su trabajo. Menajerim y Ara es una serie inteligente, divertida y, sobre todo, muy realista. Nos muestra la cara oculta del glamour y del éxito, las dificultades que enfrentan los actores para mantener su vida privada a salvo de la prensa y de los fans, la constante presión a la que están sometidos para mantener su imagen pública impecable y las decisiones difíciles que deben tomar para avanzar en sus carreras. Si les gustan las series que van más allá del simple entretenimiento y que les invitan a reflexionar sobre el mundo del espectáculo, no se la pueden perder. Además, Menajerim y Ara es especialmente relevante para este vídeo porque, en cierto modo, nos ayuda a entender mejor la situación de Kerem y Hande.
Nos muestra cómo la fama puede afectar a una relación, cómo la presión mediática puede desgastar el amor, cómo los rumores y las especulaciones pueden dañar la imagen pública de una persona y cómo, a veces, la única solución es alejarse del foco mediático y proteger la privacidad a toda costa. Y ya que estamos hablando de series turcas que nos invitan a reflexionar sobre temas profundos y complejos, no puedo dejar de mencionar Bir Bakadr. Esta serie, disponible en Netflix, es un drama que explora las diferencias culturales y sociales en Turquía a través de las vidas de un grupo de personas muy diversas, personas que provienen de diferentes estratos sociales, con diferentes creencias y diferentes formas de ver el mundo. Bir Bakadr nos presenta a Merim, una joven de una zona rural de Turquía, una mujer religiosa y conservadora que sufre ataques de pánico. Para buscar ayuda acude a una psicóloga llamada Peri, una mujer moderna y occidentalizada que vive en Estambul, una intelectual que representa una visión del mundo completamente diferente a la de Merim. A través de la relación entre Merim y Peri, la serie nos muestra el choque entre dos mundos muy diferentes, pero también la posibilidad de encontrar puntos en común, de construir puentes entre culturas y de superar los prejuicios y los estereotipos. La serie aborda temas como la religión, la política, la identidad, la clase social y el feminismo, siempre desde una perspectiva muy humana y respetuosa, sin caer en juicios de valor ni en simplificaciones. Bir Bakadr es una serie que te hace pensar, que te cuestiona tus propios prejuicios y que te invita a ver el mundo desde una perspectiva diferente, una serie que te abre la mente y te sensibiliza ante la diversidad cultural. Si buscan una serie que les haga reflexionar y que les conmueva, no duden en verla. Creo que tanto Menajerim y Ara como Bir Bakadr nos sirven para poner en contexto la situación de Kerem y Hande. Para entender que detrás de la fama y del glamour, hay personas reales con sentimientos y con problemas, personas que sufren la presión mediática y que luchan por mantener su vida privada a salvo. Y que a veces esa presión puede ser insoportable y puede llevar a situaciones límite. Así que, volviendo al tema central que nos ocupa hoy, ¿qué va a pasar con Kerem y Hande? ¿Volverán a estar juntos y retomarán su relación donde la dejaron? ¿Se separarán definitivamente y seguirán caminos diferentes? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es desearles lo mejor a ambos, que encuentren la felicidad y la paz interior, y respetar su decisión, sea cual sea. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo rumores y teorías, y que la verdad solo la saben ellos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Y ahora quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que su relación ha llegado a su fin de forma irremediable? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes de las series turcas.